Atención México. Lo que acaba de ocurrir en la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional no fue una simple aparición del Gabinete de Seguridad, fue una ejecución política transmitida en cadena nacional que va a quedar grabada en la memoria colectiva de este país durante los próximos años. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, uno de los operadores más respetados del gobierno federal, subió a la tribuna presidencial con una carpeta en las manos. Una carpeta que contenía documentos, cifras, fechas, nombres y números de cuenta bancaria. Y con esa carpeta le voló políticamente la cabeza a Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, exhibiéndolo ante todo el país con una precisión quirúrgica que dejó al partido tricolor congelado, sin capacidad de respuesta, sin argumentos defensivos y sin ningún tipo de refugio comunicativo. 83 millones de pesos. Repito por si no escucharon bien. 83 millones de pesos. Esa es la cifra concreta que Harfuch puso sobre la mesa esta mañana ante las cámaras de la Mañanera del Pueblo. 83 millones de pesos que, según las carpetas de investigación, fueron desviados durante el gobierno prista de Alejandro Moreno en Campeche, cuando el hoy dirigente nacional del partido era gobernador constitucional de esa entidad federativa. Quédense conmigo, porque en los próximos minutos les voy a desmenuzar pieza por pieza cada elemento de esta demolición política, y les voy a explicar por qué este golpe representa para el PRI el episodio más humillante desde la debacle electoral de 2018. Vamos a poner las cosas en contexto histórico, porque para entender la magnitud del golpe hay que entender la trayectoria política del hoy señalado por las autoridades federales. Alejandro Alito Moreno gobernó el estado de Campeche entre los años 2015 y 2019. Durante ese periodo, según denuncias que se han venido acumulando en los últimos años ante distintas instancias competentes, se habría producido un esquema sistemático de desvío de recursos públicos hacia estructuras administrativas paralelas, hacia empresas fantasma, hacia contratos inflados con proveedores presuntamente vinculados con círculos cercanos al mandatario estatal. Esas denuncias durante mucho tiempo fueron minimizadas por los medios corporativos alineados históricamente con el PRI. Fueron presentadas como asuntos locales sin mayor trascendencia. Fueron etiquetadas como venganzas políticas de sus adversarios internos. Pero los expedientes fueron creciendo. Los testimonios fueron acumulándose. Los peritajes contables fueron confirmando lo que la denuncia ciudadana venía señalando. Y hoy, en la tribuna oficial del gobierno federal, con la autoridad institucional del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, esos expedientes salieron a la luz pública con una contundencia que nadie esperaba. Pero antes de continuar con los detalles específicos que Harfuch expuso ante la prensa nacional, déjenme detenerme aquí un momento, porque el análisis que están a punto de escuchar no lo van a encontrar completo en los grandes medios corporativos, que durante décadas fueron aliados históricos del partido tricolor. Si valoran la información honesta sin filtros partidistas, denle like a este video ahora mismo, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, porque este tipo de análisis directo solo lo encuentran aquí, en este espacio dedicado a contar la verdad sobre lo que está ocurriendo en la política nacional. Ahora sí, vamos al corazón del asunto. La aparición de García Harfuch en la mañanera de este martes no fue una improvisación política ni una reacción emocional ante las provocaciones del dirigente prista. Fue una operación cuidadosamente diseñada, coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ejecutada con la precisión técnica que caracteriza al secretario. Harfuch subió al estrado con documentos oficiales, con carpetas de investigación numeradas, con nombres de funcionarios involucrados y con montos específicos verificables en registros públicos. No fue un ataque político improvisado. Fue una presentación institucional respaldada por el aparato estatal completo. Los 83 millones de pesos que el secretario mencionó no son una cifra redondeada para efectos de comunicación política. Es un monto documentado que corresponde a operaciones específicas realizadas durante la administración estatal de Alejandro Moreno en Campeche. Según los datos expuestos por Harfuch, esos recursos habrían transitado por una red de empresas presuntamente ligadas a operadores cercanos al entonces gobernador. Contratos de obra pública que habrían sido asignados sin licitación transparente. Servicios administrativos que habrían sido facturados por montos muy superiores a su valor real de mercado. Consultorías que habrían sido pagadas a empresas que carecían de las capacidades técnicas para prestarlas. Cada uno de esos elementos, según los expedientes presentados, configura un patrón sistemático que las autoridades competentes están investigando en distintas jurisdicciones.
Y todo eso hay que subrayarlo con claridad. Mientras Alito Moreno construyó públicamente durante años una imagen de dirigente combativo contra la corrupción de otros. Esa contradicción entre el discurso público y las evidencias documentales es la que multiplica exponencialmente el daño político del golpe recibido esta mañana. Y aquí viene el elemento que convierte esta demolición en un caso ejemplar de comunicación política. Harfuch no llegó solo con las denuncias históricas contra Alito Moreno. Llegó también con el contraste. Mostró en gráficas comparativas los resultados de la actual Estrategia Nacional de Seguridad. Los homicidios dolosos reducidos cerca del 50%. Los laboratorios clandestinos desmantelados por miles. El decomiso de fentanilo elevado a cifras récord. Las detenciones de operadores de alto perfil documentadas en operativos coordinados entre las fuerzas federales, estatales y municipales. Cada uno de esos datos, presentados con la formalidad institucional del Gabinete Federal, contrastó de manera brutal con el pasado administrativo del dirigente priista. Por un lado, un gobierno federal actual que muestra resultados verificables en seguridad y transparencia. Por el otro lado, un dirigente partidista con expedientes abiertos por presunto desvío de recursos públicos durante su gestión estatal. Esa simetría es la que sella comunicativamente el destino político del líder nacional del PRI en el imaginario del electorado mexicano informado. La reacción dentro del propio PRI ante la exposición de Harfuch ha sido tan reveladora como la exposición misma. Los operadores políticos del partido, esos que durante décadas fueron expertos en gestionar crisis reputacionales, no encontraron la manera de defender la posición de su dirigente nacional. Los legisladores priistas que suelen aparecer en programas de televisión defendiendo cada movimiento partidista brillaron por su ausencia en los micrófonos durante las horas posteriores a la mañanera. Los gobernadores del partido, esos pocos que quedan en pie después de las derrotas electorales sucesivas, evitaron cualquier pronunciamiento público sobre el tema. Los intelectuales orgánicos del prismo, esos comunicadores que durante décadas defendieron las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional, se refugiaron en el silencio incómodo o en las evasivas temáticas. Nadie, absolutamente nadie dentro del PRI salió a decir públicamente que la exposición de Harfuch fuera injusta, incorrecta o políticamente motivada. Porque defender 83 millones de pesos con expedientes abiertos es una tarea comunicativamente imposible aún para los operadores más experimentados del partido tricolor. Y aquí es donde la dimensión del golpe cobra su verdadera magnitud política, porque el timing de esta exposición no fue casual. Alejandro Moreno lleva meses viajando al extranjero en gestiones que la propia dirigencia de Morena ha calificado como intentos de intervención foránea contra la soberanía nacional. Ha entregado documentos en Washington, solicitando que el partido en el poder sea clasificado como organización terrorista. Ha comparado a Morena con Batasuna, aquel partido político vasco señalado por sus vínculos con la organización armada ETA. Ha construido un discurso internacional dirigido a manchar la reputación del gobierno federal ante instancias extranjeras. Y ahora, precisamente cuando esa estrategia de proyección internacional había alcanzado su punto máximo de exposición mediática, aparece el Gabinete Federal, con documentos sobre presuntas irregularidades cometidas durante su gestión estatal. La ecuación política que queda expuesta ante el electorado es demoledora. Por un lado, un dirigente partidista que viaja al extranjero, denunciando presuntos delitos sin pruebas presentadas ante instancias mexicanas. Por el otro lado, un gobierno federal que expone con documentación oficial expedientes concretos sobre las presuntas irregularidades cometidas por ese mismo dirigente durante su periodo como gobernador. Esa ecuación no admite ambigüedades interpretativas. Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, no perdió tiempo en capitalizar políticamente el momento. En pronunciamientos posteriores a la mañanera, la dirigente del partido en el poder señaló que las gestiones internacionales de Alito Moreno tienen ahora una explicación mucho más clara. Un dirigente con expedientes abiertos por presunto desvío de recursos públicos busca desesperadamente construir una narrativa internacional que le permita presentarse como perseguido político en lugar de como investigado por presuntas irregularidades administrativas. Esa lectura, que ahora se articula desde la dirigencia oficialista, se convierte en argumento electoral permanente contra el PRI en los próximos procesos comiciales. Porque un partido político no puede sobrevivir electoralmente cuando su dirigente nacional carga con expedientes públicos por presuntos desvíos millonarios. Ese peso comunicativo se transfiere automáticamente a cada candidato priista que aspire a un puesto de elección popular en cualquier nivel de gobierno. Y en un país donde la ciudadanía castiga cada vez con mayor severidad los antecedentes de corrupción, esa transferencia representa una condena electoral prácticamente irreversible. La estrategia comunicativa desplegada por el gobierno federal ante toda esta situación ha sido magistral en su ejecución. La presidenta Sheinbaum no bajó personalmente al lodo de la confrontación directa.
no dedicó minutos completos de sus mañaneras a demoler políticamente al dirigente priista. Le delegó esa tarea al secretario responsable institucionalmente del área de seguridad y protección ciudadana. Esa delegación técnica multiplica el peso comunicativo del mensaje, porque no proviene de una voz política partidista, sino de la voz oficial del aparato de seguridad del Estado mexicano. Harfuch no habló como militante de Morena, habló como funcionario federal con acceso a expedientes institucionales. Esa diferencia de tono, aparentemente menor, es decisiva en términos de credibilidad pública. Y ese diseño estratégico, ejecutado con precisión desde Palacio Nacional, deja al PRI en la posición comunicativa más incómoda posible. Porque atacar a Harfuch implica atacar al aparato de seguridad del Estado. Y atacar al aparato de seguridad del Estado desde un partido cuyo dirigente carga con expedientes abiertos por presuntos desvíos millonarios es un suicidio político transparente. Otro elemento que multiplicó el daño para el PRI fue la reacción de los medios internacionales que durante meses habían dado cobertura a las gestiones de Alito Moreno en Washington. Corresponsales de agencias globales que habían reportado sobre las cartas entregadas en el Departamento de Estado y en el Departamento de Justicia empezaron a incorporar en sus notas los expedientes que Harfuch expuso esta mañana. La narrativa internacional que Alito había construido como dirigente perseguido políticamente empezó a resquebrajarse ante la aparición de documentación federal sobre presuntos delitos patrimoniales cometidos durante su gestión estatal. Esa reconfiguración narrativa internacional no es un detalle menor. Es el fin de la utilidad política que el líder nacional del PRI había podido extraer de sus giras internacionales. Cuando la comunidad diplomática internacional empieza a leer los expedientes sobre presuntas irregularidades administrativas, la utilidad política de las gestiones extranjeras se desploma, y con esa utilidad desplomada, el costo político interno de haber viajado al extranjero contra la soberanía nacional queda intacto. La ecuación resulta desastrosa para el dirigente priista. Y hablemos de la dimensión institucional del golpe, porque ahí también hay elementos importantes que analizar. La aparición de Harfuch con expedientes documentados en la Mañanera del Pueblo envía un mensaje claro al sistema político mexicano. El gobierno federal actual está dispuesto a exponer públicamente las presuntas irregularidades administrativas de dirigentes partidistas cuando esas irregularidades están documentadas en carpetas de investigación institucional. Ese mensaje tiene múltiples destinatarios. Tiene como destinatario primario al propio Alito Moreno, quien ahora sabe que sus gestiones internacionales tienen un costo interno inmediato en términos de exposición reputacional. Tiene como destinatario secundario a los demás dirigentes partidistas opositores que puedan estar considerando estrategias similares de proyección internacional contra el gobierno federal. Tiene como destinatario terciario al conjunto de la clase política mexicana, que ahora entiende con claridad que las carpetas de investigación institucional pueden ser activadas comunicativamente cuando existen razones de interés público que lo justifiquen. Esa señalización sistémica reconfigura las reglas informales del juego político nacional durante los próximos meses, de manera profunda. Los expedientes que Harfuch mencionó esta mañana no aparecieron de la nada. Son el resultado de investigaciones que se han venido acumulando durante años en distintas instancias competentes: la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación. Todas esas instituciones han acumulado durante años elementos técnicos sobre presuntas irregularidades administrativas cometidas durante la gestión estatal de Alejandro Moreno en Campeche. Lo que ocurrió esta mañana fue simplemente la síntesis pública de esa acumulación institucional. Y esa síntesis, presentada con la formalidad del Gabinete Federal, adquiere un peso comunicativo que ninguna denuncia individual habría podido alcanzar por sí sola. Esa es la potencia del aparato estatal cuando decide activar sus capacidades comunicativas de manera coordinada. Y esa activación es la que hoy tiene al dirigente priista sin capacidad efectiva de respuesta política. Porque responder implica desmentir documentación oficial acumulada durante años en múltiples instancias competentes. Y desmentir esa documentación en el espacio público es una tarea prácticamente imposible, sin evidencias sólidas del lado contrario. Evidencias que hasta el momento no han sido presentadas por la defensa del líder nacional del PRI. La lección política que esta demolición deja al sistema político mexicano es muy simple, pero profundamente reveladora. En el México del siglo XXI, los dirigentes partidistas ya no pueden operar impunemente bajo el supuesto de que sus antecedentes administrativos van a quedar sepultados por el paso del tiempo. Los expedientes acumulados pueden ser activados comunicativamente cuando las circunstancias políticas lo requieran.
Y esa activación tiene un costo reputacional inmediato para el dirigente expuesto y para el partido que lo cobija. La era de la impunidad automática de las élites políticas mexicanas se está agotando. Y en ese agotamiento, los dirigentes que carguen con expedientes abiertos van a pagar costos electorales cada vez mayores. Alito Moreno hoy encarna simbólicamente el fin de esa era. Su humillación pública ante Harfuch es el símbolo de una transformación política profunda, donde las evidencias documentales pesan más que las estrategias mediáticas y donde la ciudadanía informada castiga las trayectorias administrativas cuestionables con un rigor electoral creciente. Seguiremos informando cada movimiento de esta crisis política, porque la exposición del dirigente priista no es un episodio aislado, sino el síntoma de una reconfiguración profunda en las reglas informales del sistema político nacional. Aquí estamos de pie, defendiendo con datos y con expedientes verificables la transformación democrática de nuestra patria, demostrando que la verdadera fuerza política no se construye entregando cartas en oficinas extranjeras, sino trabajando desde Palacio Nacional, con transparencia institucional y con resultados verificables para los millones de mexicanos que confían en el rumbo actual del país.